Hoy presentamos en NovaTips cómo escoger un procesador para su nuevo dispositivo. A nombre de PC Nova, Servicio Técnico Informático Profesional, Tecno Low Cost y tu portal de informática. Buen día amigos, bienvenidos a esta nueva serie que estamos realizando para nuestras redes sociales llamada NovaTips, que son pequeñas pinceladas, pequeños tips justamente que estamos dispuestos a compartir con nuestros usuarios, de tal manera de que ustedes, en el caso específico de las compras, de las próximas compras navideñas, puedan decidir cuáles son las mejores características o qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades y por tanto pueda tomar la decisión correcta y comprar el producto adecuado para usted. Y en este caso vamos a hablar de los procesadores. Los procesadores que son justamente el corazón de la máquina. Es el componente con el cual el ordenador justamente desarrolla su actividad, piensa, para decirlo de alguna manera, y por tanto es un componente que es fundamental decidir correctamente en base a las necesidades del usuario. Como ven en pantalla, existen realmente dos marcas de procesadores a nivel mundial, o las dos marcas más importantes. Una de ellas es Intel, como pueden ver en la pantalla en este momento. Intel desarrolla un conjunto de procesadores dependiendo del uso al cual, el cual se va a dar al dispositivo. Entonces tenemos los Intel Core, tenemos los Xeon, tenemos los Xeon Phi, tenemos el Atom, tenemos el Pentium, el Celeron, el Itanium y el Quark. Y como las grandes familias que componen los procesadores Intel. El otro fabricante es AMD. AMD es, digamos, el competidor de Intel, que igualmente tiene una serie de procesadores dependiendo del uso al cual se le va a dar. Hay grandes grupos, por ejemplo, hay el apartado de dispositivos móviles y de movilidad, para decirlo así. Está el apartado de portátiles, está el apartado de sobremesas y está el apartado de servidores, y después viene todo lo que sería grandes servidores, ¿okay? Que utilizan ya otro tipo de procesadores que incluso en ocasiones ni siquiera se pueden identificar, ¿okay? Porque son procesadores que son muy específicos para ciertas tareas y que por tanto no se publicitan. En este caso vamos a hablar directamente de los procesadores Intel porque son los que mejor, los que más existen en productos en el mercado, y por tanto es a lo que vamos a dedicar este tips de hoy. ¿Para qué se usa en el caso de un sobremesa, en el caso de un portátil, en el caso, qué es lo que normalmente busca el usuario? Pues el usuario generalmente utiliza el dispositivo para correo electrónico, para organización y edición de fotos, para lectura de contenidos, para ver sus redes sociales, para compras en línea, para streaming de audio y vídeo, navegación por internet, videojuegos ocasionales, creación y edición de documentos y la parte de comunicación. Cualquier procesador le puede dar estos servicios y por tanto, dependiendo de la relación que existan entre ellos, porque quizás un diseñador gráfico evidentemente se dedique mucho más al streaming de audio y vídeo y por tanto necesita un tipo de procesador específico para poder realizar esa tarea de una manera rápida. Entremos entonces en el grupo de procesadores. Como comentábamos de Intel, vamos a comentar del Pentium, vamos a comentar del Celeron y vamos a comentar del Intel Core, que serían realmente las tres grandes familias que podemos conseguir en ordenadores y en dispositivos de movilidad. En el caso de Celeron, Celeron es, digamos que el procesador más económico que existe en el mercado en este momento y que por tanto sería su decisión en el caso de que usted vaya a dedicarse sencillamente a revisar su correo electrónico, a realizar las tareas normales o incluso para su oficina, para la secretaria, por ejemplo, que necesita continuamente revisar comunicaciones, trabajar a través de internet, quizás utilizar un ERP. Para este tipo de tareas, Celeron se aplica perfectamente dependiendo de la velocidad
¿ok? Todos los procesadores van realmente, buscan desarrollar su actividad en base a la velocidad que ellos son capaces de entregar. Otro elemento importante, evidentemente, es la caché y la cantidad de núcleos. Esta cantidad de núcleos es la que provee, de alguna manera, el desempeño, el performance del procesador, y la caché es una pequeña memoria que está dentro del procesador y que se utiliza para intercambiar información. Es una memoria que es muy costosa. Evidentemente, mientras más caché, el procesador normalmente es mucho más rápido y necesita de esa memoria intermedia para poder trabajar. Los hilos, imagínense que son como carreteras de comunicación entre el procesador y los distintos componentes del ordenador, como son la memoria y los discos, los dispositivos de almacenamiento y las tarjetas gráficas. Entonces, mientras más hilos, mientras más carreteras simultáneamente tenga el procesador para poder trabajar, evidentemente el procesador entregará un mejor performance. Como pueden ver, existen innumerables tipos de procesador ya dentro de esta familia. Los que comúnmente encontrarán en este momento en el mercado son los que inician con la letra N y con la letra J. Pasemos entonces a Pentium. Pentium es la familia siguiente, ¿no?, de procesadores. Entregan velocidades similares y desempeños similares. Realmente aquí lo único que va a conseguir quizás es, en algunos casos, como podemos empezar a ver, ya más hilos y más caché. Es, si lo quieren ver de alguna manera, como un Celeron, pero más potente. Entonces, igualmente, dependiendo del desempeño que usted requiera, cada vez que usted sube más de velocidad, que la caché es superior y que los hilos son superiores, evidentemente el equipo subirá de precio. Y pasamos a Intel Core. Intel Core es, digamos, la familia más completa de Intel en cuanto a sobremesas, en cuanto a portátiles y sobremesas. Como pueden ver en pantalla, verán que hay tres grandes familias. Realmente aquí ha nacido una familia nueva, pero básicamente lo que conseguimos en el mercado son el iCore 3, el iCore 5 y el iCore 7. Evidentemente, volvemos un poco más a insistir en cuanto a la nomenclatura. Mientras el número es más grande, evidentemente el procesador es más completo y evidentemente el precio sube. Aquí igualmente encontrará en el mercado, y este es otro aspecto importante que usted tiene que tener en cuenta a la hora de decidir por su compra, de qué generación es el procesador. Los procesadores en este momento todavía se consiguen en el mercado procesadores de la sexta generación, o sea, identificados con el número 6, y ya verán un poquito cuando entremos en algunos ejemplos que hemos traído y que traeremos para este vídeo. Se consiguen también de séptima generación y se consiguen de octava generación. Y esta es la última familia que comentaba hace pocos momentos, que es la Intel Core Serie X, que es el procesador más rápido y más potente que existe en este momento en el mercado de, insisto, de sobremesas, en la parte de Intel, y que puede entregar o puede internamente está constituido por hasta 18 núcleos. En el caso de los procesadores Intel Core, aquí lo que varía, y vamos a insertar, por ejemplo, en la familia de procesadores i3, igualmente varía los núcleos, cosa que en el Celeron y en el Pentium no tiene variación, solo hay 2 núcleos. En el caso de los procesadores Intel Core ya comienzan a haber más núcleos. ¿Qué quiere decir núcleos? Imagínense que dentro del procesador hay varias CPU. En este caso hay 4 y cada CPU se encarga de una tarea. Por eso es que los procesadores ahora, a pesar de que las velocidades con respecto a un Pentium de hace 10 años atrás es la misma, 3 GHz, por ejemplo, yo consigo mejor rendimiento de la máquina
porque ahora tengo 4 procesadores a 3 GHz dentro del físicamente el mismo procesador. Y eso es lo que permite que el procesador tenga un mejor desempeño, tenga un mejor performance. Fíjense que aquí hablamos de 4 núcleos, 4 hilos, 4 carreteras y ya no hablamos ni de 2 ni de 3 megas de caché, sino que hablamos de 6 megas de caché. Y dependiendo del modelo, evidentemente estos datos van variando. 4 núcleos, 4 hilos, 8 megas de caché, el 7100, el 7300, y aquí hablamos, y aquí vamos a la nomenclatura, no del 8, que es lo que comentábamos, que es octava generación, sino que hablamos del 7, que es séptima generación. Si consigue, vamos a ver si aquí están todavía, fíjense que todavía hay expuesto alguno, el i3 6098P, encontramos con que este es un procesador de sexta generación. ¿Cuál es la diferencia aquí? Fíjense que claramente vemos que caché quizás no varía, pero núcleos sí, con lo cual aquí no es lo mismo un i3 de sexta generación con 2 núcleos que un i3 de séptima generación con 2 núcleos o con 4 núcleos. Regresemos un poquito entonces a otros modelos y encontramos a la familia de procesadores i5. Aquí en i5 es donde se da el salto más importante, porque a partir de los i5, el procesador no solo se mueve por características en cuanto a la cantidad de núcleos y a la cantidad de hilos, sino que Intel internamente dentro del procesador tiene otras características que pone en marcha, como el Turbo Boost, que lo que hace es que acelera el procesador durante cierto tiempo por encima de su velocidad nativa. Si el procesador está desarrollado, por ejemplo, para una velocidad de 2,8 GHz, el procesador sería capaz, por ejemplo, de llegar a 3,3 GHz, a subir por sobre su velocidad nativa. Y eso es lo que lo hace a partir de la familia i5, o sea, i5, i7 y en este caso la serie X, el i9, hacerlos más rápidos aún. Entonces, ya aquí este tipo de procesador se podría utilizar, por ejemplo, para una persona que utiliza o trabaja con diseño gráfico y que necesita entonces mayor desempeño, y cuando tiene, por ejemplo, abierta su aplicación de diseño, pues ese toque de más performance para que la máquina vaya aún más rápido. No obstante, tenemos el mismo patrón: más caché, más núcleos, más hilos. Por tanto, se supone que el procesador irá mucho más rápido y evidentemente, dependiendo de la familia que usted seleccione, ¿ok? Octava generación, séptima generación, y vamos a ver si aquí, no, aquí ya no hay de sexta generación, y en el procesador i7 se encuentra el mismo patrón. No obstante, aquí varía sustancialmente, y es ahí donde está la característica destacable de los procesadores i7. Normalmente la caché es muchísimo más grande. La caché y los hilos, los núcleos no, pero la caché y los hilos son mucho mayores. Por tanto, el desempeño del procesador, a pesar, reitero, de que el reloj vaya a la misma velocidad, no es lo mismo un procesador i7 a 3 GHz que un procesador i5 a 3 GHz, porque hay más caché y hay más hilos a la misma velocidad. Por tanto, el procesador entregará mayor rendimiento. Y usted se preguntará, y bueno, ¿y por qué tengo que comprar qué me diferencia un procesador de sexta generación, que seguramente me saldrá un poco más económico, que un procesador de séptima o de octava generación, que al ser más nuevo, evidentemente me sale más costoso? Pues aquí lo que diferencia al procesador es en su construcción, en su constitución. El procesador está fabricado con condensadores. Entonces, Intel, a medida que ha ido avanzando en las generaciones, ha desarrollado mayor tecnología y por tanto ha puesto más condensadores dentro del procesador. Por tanto, el procesador es más rápido.
Y esa es la diferencia entre un procesador de sexta generación, uno de séptima generación y uno de octava generación. Dependiendo de los benchmarks, dependiendo de la construcción y de la cantidad de condensadores que encuentre dentro del procesador, normalmente se consiguen rendimientos, dependiendo de la aplicación, de hasta un 20 e incluso más, pero normalmente está en un 20% de mayor rendimiento con el mismo reloj y en algunos casos con la misma caché y con los mismos hilos, pero normalmente la familia superior, a pesar de que tenga el mismo reloj, tiene más caché y tiene más hilos. Bueno, para finalizar, algunos ejemplos en nuestra tienda online de Tecnolow Cost. En el caso más económico, encontramos, por ejemplo, este HP Stream con un procesador N3060 Celeron. Fíjense que aquí lo destacable es que evidentemente el precio es muy, muy, muy poco para lo que entrega. El resto de características generalmente son las mismas, aunque aquí varía un poco, porque normalmente las máquinas se consiguen ahora con 4 GB de RAM estándar. Sin embargo, esta máquina trae 2 GB de RAM, trae 32 de almacenamiento en una memoria SSD y trae una pantalla de 11,6. Pero aquí nos concentramos básicamente en este tips en cuanto al procesador. Si es un sobremesa, un Acer. Aquí tenemos un Acer Aspire con un procesador Celeron a 2,48 GHz. Obviamente, ya tenemos un poco más de velocidad, un poco más de rendimiento, un poco más de precio. Este Lenovo, este Idea Center, ya lo conseguimos con un procesador Pentium, el J4205. Hablábamos de la caché, 2 megas de caché y la velocidad del reloj 1,5 GHz, 4 GB de RAM, 1000 GB de disco duro. Y si ya nos vamos a procesadores de la serie iCore, entonces tenemos, por ejemplo, este Satellite Pro, el A50C22C, con un procesador i5 de sexta generación, el 6200U. Y en el caso de la U, cuando la consigan en la nomenclatura, es porque estos procesadores trabajan en un voltaje inferior y por tanto tienen menos consumo. Ya hablaremos de ello en algún otro vídeo en cuanto a la nomenclatura de esta última letra que conseguimos. Y por último, este procesador, este Satellite Pro, el A50C208, con un i7 de sexta generación, un 6500U, 4 MB de caché, 3,1 GHz. Entonces, fíjense que evidentemente los precios van variando porque cada familia, dependiendo de lo que usted esté buscando y de lo que a lo que vaya a dedicar su equipo, puede decidir entre un procesador y otro. Esperamos entonces que este NovaTips haya sido de su agrado. Esperamos que pueda colaborar en que usted tome la mejor decisión para la compra de sus equipos. Y recuerde que cualquier modelo que usted esté buscando lo puede conseguir a través de nuestra tienda online Tecnolow Cost, en donde usted puede comprar tecnología low cost. Muchísimas gracias por su atención y que tenga muy buen día.